Elías Urios Alacreu. Él trabaja con el profesor Paolo Rosso. Nos va a presentar los resultados de su trabajo final de máster, que se titula Identificación y caracterización de estereotipos raciales en textos y memes sexistas, un enfoque basado en aprendizaje por desacuerdo. Elías, cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Bueno, me presento un poco más porque soy la novedad, ¿no? Y ya Eso como he es. mencionado, este trabajo es parte de mi trabajo de final de máster, ¿no? En el máster de inteligencia artificial que se cursa en la UPV, y se ha desarrollado dentro de uno de los proyectos que dirige Paolo relacionado con la detección de hate speech, ¿no? En línea a través de NLP. Entonces, este trabajo, ahora que ya ha sido redactado el TFM, ¿no? Tenemos planeado redactar un paper, ¿no? Y publicarlo más adelante de cara al mes de noviembre. Entonces, comenzando un poco, ¿no? Con la presentación, eh, un pequeño índice a partir de la cual la estructuraremos, ¿no? Comenzando por introducción, ¿no? Donde hablaremos del problema que vamos a tratar y el objetivo principal que hemos perseguido. Y seguidamente evaluaremos diversas cuestiones del estado del arte. Y luego voy a presentar de forma individual los resultados, o sea, cada una de las tareas en las que he participado, así como nuestras propuestas y los resultados que hemos obtenido. Y finalizaremos con las conclusiones y el trabajo futuro. Entonces, para introducir un poco el tema, ¿no? Me gustaría mencionar que, como todos bien sabemos, Internet es una de las grandes maravillas del siglo XX y XXI, pero que actualmente funciona como un altavoz para la difusión de los discursos de odio. Asimismo, los discursos de odio, que es un término que tiene mucho debate dentro de la propia academia debido a su complejidad, se puede presentar de diversas formas, pero nosotros lo vamos a categorizar en dos grandes grupos. Los discursos de odios agresivos, ¿no? Que incluyen la incitación a la violencia o las amenazas, y los no agresivos, entre los cuales encontramos los estereotipos, que es en lo que centramos nuestro trabajo, ¿no? Los estereotipos, que es como un conjunto de prejuicios, ¿no? Que tenemos hacia un individuo por pertenecer a un grupo social, ¿no? Pues atacan a una gran variedad de grupos, pero a nosotros nos interesan dos en específico, que son los inmigrantes a través de comentarios de texto en noticias y las mujeres a través de memes sexistas. Entonces, como es lógico, ¿no? Internet, que dispone de toda esta información instantánea, global, pública, ¿no? Pues queremos mantener un entorno de debate sano en el que hay una mayor variedad de opiniones posibles. Pero debido al gran volumen de información que manejamos de forma diaria, esto justifica, así como incentiva el uso de herramientas de deep learning. Esto, sin embargo, plantea una cuestión ética, ¿no? Y es el hecho de que podemos delegar una tarea tan subjetiva como es la moderación del discurso en un modelo que es de caja negra, ¿no? Como son casi todos los modelos de deep learning, ¿no? Y la solución es que vamos a intentar paliar esto, ¿no? Construyendo modelos que sean más generalizables, es decir, que vayan más allá del blanco y del negro. Pero, ¿cómo construimos modelos que sean más generalizables? Y para ello me gustaría remontarme, ¿no? A una de las primeras etapas de las tareas de aprendizaje supervisado, ¿no? Que es el hecho de necesitamos, en primer lugar, recolectar los datos, pero también tenemos que anotarlos, normalmente contratando unos anotadores, ¿no? Que realicen este proceso. Esto a su vez conlleva la aparición de desacuerdos en lo que un anotador dice que una muestra pertenece a una clase mientras que otro sostiene lo opuesto. Y puede ser debido a diversos motivos, como puede ser malas guidelines, que la tarea en sí esté mal definida, pero a nosotros lo que nos interesa para el hate speech, ¿no? Es la subjetividad, puesto que siempre existe una componente, ¿no? Intrínseca de subjetividad asociada a las tareas de detección de hate speech. ¿Cómo se solucionan normalmente estos desacuerdos? Bueno, clásicamente hemos asumido la existencia de una verdad latente, ¿no? Que normalmente involucra ignorar a la minoría de los anotadores. Es decir, vamos a asumir que si dos personas, por ejemplo, dicen que esta foto es un gato, ¿no? Si una tercera persona dice que es un perro, vamos a ignorar a la persona que hizo un perro y decimos que esta foto es un gato, por ejemplo. Pero hay otros investigadores que proponen una línea de trabajo alternativo que, que se basa en incluir los desacuerdos en los datos, puesto que el desacuerdo no es ruido, sino señal. Entonces, el paradigma que estudia cómo integrar estos desacuerdos en nuestro sistema es el aprendizaje con desacuerdos. Learning with Disagreements en inglés y LEWIDI de ahora en adelante. Entonces, el objetivo principal que perseguimos en este trabajo es comparar el enfoque clásico con el aprendizaje con el paradigma de LEWIDI. Y para ello hemos participado en dos set tasks. La primera de todas es de TestDisk,
que se basa en la detección de estereotipos racistas en comentarios de noticias de texto. Y la otra es Exist, que es una tarea que se basa en la identificación de sexismo en redes sociales. Entonces, hablando un poco del estado del arte, la clasificación de modelos de texto creo que pues lo conocemos todo, es lo que se utiliza hoy en día para el 90% de las tareas, que es un transformer. En el caso de NLP es un transformer encoder preentrenado, que nosotros vamos a utilizar Roberta, que es una mejora del modelo de BERT, y se hace normalmente un proceso de fine tuning haciendo uso del token especial de CLS que se incluye en estos modelos para la clasificación. Otro aspecto importante a subrayar es que normalmente cuando el corpus está compuesto por un solo idioma, suele ser más atractivo utilizar, bueno, más atractivo, suele aportar un mejor rendimiento, ¿no? Emplear un modelo monolingüe entrenado en ese idioma que uno multilingüe, aunque haya visto más datos. Respecto a la clasificación con modelos multimodales, puesto que vamos a tratar con memes, ¿no? Pues un enfoque sencillo a la par que eficaz es Early Fusion, que se basa en fusionar modalidades de arquitecturas unimodales, ¿no? De texto e imagen en este caso, y combinarlas a través de algún mecanismo. Si bien es cierto que también hay modelos preentrenados que están orientados ya a alinear texto e imagen, también hay que subrayar que solamente están disponibles en inglés, lo cual es un impedimento tal y como veremos más adelante. Otro aspecto importante a subrayar en específico, en este caso de los memes, ¿no? De la tarea que vamos a tratar, es que el texto, aunque resulte paradójico, ¿no? Contiene mucha más información de cara a clasificación de memes de hate speech, ¿no? Que la imagen en sí misma. Y por último, ahora vamos a hablar del enfoque de Lewidi. En este caso hemos considerado tres enfoques en este trabajo, de todos los que podemos encontrar. En primer de dos, el enfoque clásico, ¿no? Que nos sirve como método de comparativa y que se basa en agregar las anotaciones en una verdad absoluta, ¿no? Que se obtiene o a través de votación mayoritaria o métodos probabilísticos. Esta es la que mejor funciona para lo que se conoce como evaluación hard, que veremos ahora a continuación. Y también tenemos otra propuesta que sigue la línea de agregar las anotaciones, que es el del enfoque soft loss, pero utilizando una distribución de probabilidad. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo que etiquetar si una muestra es sexista o no, cuánta gente ha votado que sí, cuánta gente ha votado que no, y hago una distribución de probabilidad de las clases. Y para ello se suele utilizar normalmente una probabilidad de softmax o, o la distribución empírica que nos viene de las anotaciones en sí mismas. Este enfoque es el que mejor generaliza entre todos los que vamos a considerar. Y por último tenemos el enfoque perspectivística, que rehúsa de anotar las anotaciones, de agregar las anotaciones, perdonad, y dice, tenemos las anotaciones de cada uno de los etiquetadores del conjunto de datos, vamos a trabajar con ello únicamente. O sea, no vamos a agregar las anotaciones y vamos a tratar de reflejar todas las opiniones. Entonces, podemos encontrar diversas arquitecturas, pero la que vamos a destacar es el enfoque de multitarea, en el que tenemos una cabeza de clasificación independiente para cada uno de los anotadores. Y respecto a las métricas, como veréis más adelante, se van a repetir, entonces voy a contarlas aquí en el estado del arte. Y tenemos que las tareas de Lewidi tienen dos tipos de evaluación. Una evaluación hard, que evaluamos cómo de bien predice nuestro modelo esta verdad latente, y una evaluación soft, que es cómo de bien generaliza nuestro modelo. Entonces, la evaluación hard tenemos la F1 Score, que creo que no necesita presentación, todos la conocemos, pero tenemos también la Information Contrast Metric, que es una métrica algo más de nicho, que por resumir un poco las características más importantes, está basada en la teoría de información y es una métrica que ha sido diseñada para tareas jerárquicas, sí, para tareas jerárquicas multietiqueta y extremas en las que el conjunto de datos está muy desequilibrado. Un hecho que veremos más adelante. Y luego tenemos la evaluación soft, ¿no? Que tenemos la cross entropy, que sirve para medir cómo de bien nuestro modelo refleja la distribución de probabilidad de las anotaciones de los datos, ¿no? Y tenemos el ICM soft, que es una versión adaptada a la anterior métrica de ICM, en el cual modificamos una parte de la ecuación para adaptarla al caso de las distribuciones. Entonces, sin más dilación, pasamos con la primera tarea, que es de TestDis, y es la segunda edición de DTest, y con la principal diferencia de que respecto a la edición anterior, de que esta se encuentra enmarcada dentro del marco del WIDI. Asimismo, se presentan dos tareas, la primera de ellas de detección de estereotipos y la segunda de categorización de los estereotipos en explícitos o implícitos. Una labor que, como veréis ahora a continuación, es mucho más subjetiva y mucho más difícil. Hablando un poco de conjunto de datos, estamos tratando con hilos de conversaciones que son X y que han sido extraídos a partir de X, ¿no? Conocido como Twitter y foros de noticias, y cada muestra tiene asociado un contexto, por ejemplo, la frase anterior o el tuit anterior.
Asimismo, las etiquetas se nos proporcionan agregadas en hard, tanto con distribución como con votación mayoritaria y sin agregar. Y los anotadores son tres, siendo de ellos dos lingüistas y un investigador, un hecho que tendrá más relevancia en el futuro. Entonces, aquí tenéis algunos ejemplos de muestras con estereotipos y sin estereotipos, y además con y sin eh, con el estereotipo implícito no. Notar que para la primera muestra, por ejemplo, no contiene estereotipo alguno y, por ejemplo, aquí no hay anotación, puesto que es una tarea jerárquica, es decir, dentro de las que tenemos que tiene un estereotipo, ¿no? En qué casos el estereotipo es explícito. Entonces, ¿cuál es la propuesta de nuestro sistema? Bueno, como hemos mencionado antes, para tareas de clasificación de texto utilizamos normalmente un modelo de Roberta, ¿no? Y nosotros sobre lo que vamos a jugar un poco es la parte que viene después, ¿no? Es decir, la parte de clasificación. Entonces, hemos presentado tres arquitecturas diferentes. La primera de todas es la hard label, ¿no? Que es el enfoque clásico de tengo un perceptor multicapa y una neurona de salida, ¿no? Y entreno con 0 y 1. Luego tenemos un enfoque de soft label, ¿no? Que en este caso vamos a utilizar el mismo perceptor multicapa, o sea, lo vamos a entrenar de nuevo, pero modificamos la capa de salida poniendo dos neuronas y modelando la distribución de probabilidad. Y luego, último enfoque es el enfoque multitarea, que es, vamos a tener una cabeza de clasificación separada para cada uno de los anotadores, vamos a entrenar cada cabeza a la vez, vamos a tratar de modelar las predicciones individuales de cada anotador, ¿no? Y luego emplearemos los mismos procesos de agregación que han utilizado los organizadores de la competición para tratar de obtener las predicciones correctas. Luego, respecto al proceso de fine-tuning, pues hemos querido emplear uno distinto que se aleje de lo convencional, puesto que en lugar de utilizar el mismo learning rate para todas las capas, que sería este eta, ¿no? Que aquí es lo mismo para cada clasificador, pues en el caso del transformer hemos querido que cuanto más cerca estés de la entrada, el learning rate sea menor y cuanto más cerca estés de la salida, el learning rate sea mayor. Esto es debido a que las capas de entrada del transformer, ¿no? Tienen información más abstracta que las que son las más cercanas a la salida de la clasificación, que contiene información mucho más exacta. Asimismo, también hemos jugado bueno, hemos aplicado back translation de los datos de la clase minoritaria de inglés a español y o sea, perdón, de español a inglés y viceversa, ¿no? Para tener una mayor variedad de datos y hemos estudiado el papel del contexto en nuestro modelo haciendo uso del token especial que incluyen los transformers de separación, ¿no? Y el contexto para ver cómo afecta al desempeño de nuestro sistema. Entonces, cada tarea, como he dicho, tiene dos evaluaciones, la hard y la soft. Estos son los resultados que hemos obtenido en el conjunto de test. Entonces, tenemos que para la evaluación hard, ¿no? Nuestra mejor arquitectura, o sea, perdón, para las dos evaluaciones, nuestra mejor arquitectura es la soft label, con un 0,69 de F1 score y un 0,85 de cross entropy, quedándonos muy cerca de los ganadores oficiales de la competición. Y lo siguiente que me gustaría mencionar es que el enfoque multitask, si bien es cierto que no dista mucho en la evaluación hard de la anterior propuesta, se puede ver que la diferencia es abismal en lo que se refiere a la entropía. Seguidamente, el enfoque de hard label es el que peor ha funcionado para todos los casos. Y luego, para la tarea de categorización de estereotipos, que es una tarea mucho más difícil, mucho más subjetiva, podéis ver que hemos obtenido los mejores resultados para ambas tareas, aunque también hay que destacar que en la evaluación hard no hemos conseguido superar el baseline impuesto por los organizadores, ni nosotros, ni ningún participante, pero en la evaluación soft tenemos las tres mejores posiciones. Luego, hablando ahora de la tarea de Exist, es la cuarta edición de esta tarea con el mismo nombre y se organiza en el CLF, que es un congreso que se ha organizado creo que este año en Francia, en los Alpes, ¿no? Y se trata de seis tareas, tres de ellas dedicadas a los tweets y tres de ellas dedicadas a los memes. Aunque podemos hacer una agrupación en tres categorías, que es la primera tarea, identificación del estereotipo sexista, es decir, este meme es sexista o no sexista. La segunda tarea es una tarea de clasificación jerárquica, ¿no? Que es la categorización de la intención tras el estereotipo sexista, es decir, este meme, su intención es ser directamente sexista o quiere hacerlo de una forma a través de un juicio. Y luego tenemos una categorización del tipo de ataque tras el estereotipo sexista, es decir, este meme puede presentar diversos tipos de sexismo, como puede ser dominancia de estereotipos, objetificación,
violencia sexual, etcétera, etcétera. Entonces, es una tarea de clasificación, una tarea jerárquica multietiqueta. Hablando un poco del dataset, se trata de un corpus de memes en español e inglés, así como de Twitch también en español e inglés. Pero de nuevo, nosotros nos vamos a centrar en los memes y las etiquetas se nos proporcionan agregadas tanto en hard y soft y sin agregar. Una notable diferencia de esta tarea respecto a la anterior es que tenemos un crowd of annotators, es decir, tenemos muchos anotadores, muchos de ellos los cuales no han anotado todas las muestras, así que no podemos hacer el enfoque multitarea que hemos mencionado anteriormente debido a una falta de anotaciones por anotador. Entonces, nuestra propuesta se basa en primer lugar, vamos a hacer una comparativa, ¿no?, de un modelo de solo texto o imagen, en este caso un Transformer Encoder de Roberta y un Transformer de Vision, que es el Visual Transformer, ¿no?, con una propuesta multimodal, que en este caso vamos a emplear un Early Fusion concatenando el token CLS. ¿Por qué Early Fusion y no una arquitectura más compleja, no? Bueno, primer aspecto es que, como he dicho antes, los modelos preentrenados normalmente solo están disponibles en inglés. Seguidamente, seguidamente, puesto que el texto contiene más información que la imagen en los memes, esto nos permite jugar un poco más eh, de cara a estudiar cómo mejorar el rendimiento de esto, ¿no? Entonces, de cara al EWIDI, vamos a entrenar nuestros sistemas con hard y soft labels, como puede ser las hard labels para la comparativa base, ¿no?, y las soft labels para ver cómo de bien podemos hacer que nuestro modelo generalice. Asimismo, puesto que el corpus de idioma está compuesto de dos, de español e inglés, tenemos la flexibilidad de poder escoger el encoder textual monolingüe a nuestra elección dependiendo del idioma de origen. Y de cara a potenciar el rendimiento del encoder textual, hemos empleado diversas técnicas en las que están el preprocesamiento de texto y los enmascaramientos de identity terms, ¿no? Y también los dos más importantes que no aparecen, que ha habido un error en las versiones de las transparencias, pero por hacerlo rápido, ¿no?, hemos generado descripciones de estas imágenes, ¿no?, para que nuestro modelo de texto sea capaz de ver un poco más qué está pasando, porque al final nosotros tenemos el texto OCR, ¿no?, y a nuestro modelo de texto le va a llamar calla ya la cocina, y a lo mejor podría ser calla ya la cocina, ¿no?, y la descripción de la imagen que es Batman pegando un bofetón a Robin, ¿no? Y luego también hemos decidido incluir los tweets en el conjunto de entrenamiento, puesto que, aunque sean modalidades distintas, pues comparte características en común, como que el texto de los memes es corto, irónico, etcétera, etcétera. Entonces, los resultados, vamos a ir mostrando los resultados por tarea y por cada evaluación, porque si no, la tabla no cabría en la pantalla. Entonces, lo primero que me gustaría subrayar es que para la primera tarea de detección de estereotipos sexistas y elaboración hard, ¿no?, nuestra mejor propuesta es Early Fusion entrenado con las hard labels, ¿no?, y que nos coloca en una cuarta posición entre todos los participantes. Asimismo, si bien es cierto que nuestras propuestas de texto más contexto, texto más Twitch se quedan por detrás, me gustaría subrayar que la diferencia no es abismal, o sea, se queda bastante cercano entre ellos. Y por último, una retórica que se repite, que aparece ahora y se va a repetir a lo largo de toda la presentación, ¿no?, de lo que queda, de los restantes, que la imagen podéis ver que ha obtenido unos resultados que son mucho peores. Ya solamente con ver el ranking se puede ver que dista mucho de nuestros mejores resultados que hay aquí. Y esto nos está un poco ya aportando la intuición de que la imagen no contiene información tan valiosa como para el proceso de discriminación como puede ser el texto. Esto también se refleja un poco en la arquitectura del Diffusion porque los resultados podrían ser mucho mejores, pero se quedan cercanos de nuestra arquitectura de solamente texto, lo cual nos está indicando que no estamos consiguiendo hacer esta relación tan adecuadamente como podríamos, ¿no? Luego, para la evaluación soft, se repite un poco lo que hemos visto anteriormente. Nuestra propuesta de Early Fusion entrenada con Hard Labels es la que mejor resultados obtiene y seguido, pero otra vez está seguido de nuestra propuesta de texto y contexto que obtiene una segunda posición y aquí los resultados son aún menores, ¿no? Como podéis ver, antes he dicho que la métrica de ICM Soft será una para medir cómo de bien generaliza nuestro sistema, ¿no? Y si podéis observar, siempre será mucho mayor esta métrica cuanto más cercano sea a, a 1 mejor, ¿no? Perdón, al Gold Baseline, que es 3,1, ¿no? Cuanto más cercano sea este valor mejor, entonces podéis ver que para todos los casos que hemos entrenado con hard labels es menor, pero con el ICM Soft Norm, ¿no?,
En este caso, o sea, perdón, con el cross entropy podemos ver que nuestro modelo está generalizando mejor, puesto que la distribución de probabilidad que genera se parece más a los de los datos de origen. Y ahora vamos a pasar con los resultados de la tarea 5. Podéis ver que aquí no he incluido los tweets y esto es debido a una característica de la naturaleza del dataset, que los tweets incluyen una clase más para esta tarea. Y podéis ver que en este caso nuestra mejor propuesta, eh, bueno, esto está mal en azul, pero esta es nuestra mejor propuesta, ¿no? Perdón, de texto y contexto entrenado con las soft labels, aunque nuevamente podéis ver que se queda muy cercano a nuestra propuesta de Early Fusion entrenada con soft labels, ¿no? Así que nuevamente podemos ver que se está confirmando que el texto va muy a la par con nuestra propuesta multimodal. Y luego, respecto a la evaluación soft, podéis ver que nuestra mejor arquitectura es texto y contexto entrenada con hard labels, ¿no? Pero que nuevamente la propuesta de Early Fusion entrenada con las soft labels se queda muy cercano. De hecho, produce una distribución de probabilidad algo más ajustada que la de solamente texto. Y a continuación, los resultados de la última tarea, podéis ver que hemos conseguido una segunda posición que se queda, sí, hemos conseguido una segunda posición, ¿no? Entre todos los participantes a través de nuestra arquitectura de texto y contexto entrenada con hard labels, así como texto y contexto más tweets, ¿no? Tiene una tercera posición. En este caso podéis ver que los resultados del tipo de ataque a través de una arquitectura de Early Fusion son algo peores, puesto que sí que distan de forma más excesiva que de las arquitecturas de solo texto. Y para los resultados de la categorización del tipo de ataque sexista entrenado con soft labels, en este caso nuestra mejor propuesta es texto con texto más Twitch entrenado con soft labels, no, que nos obtiene una primera posición, pero nuestra propuesta de texto y contexto, no, entrenada solamente con las soft labels también, nos proporciona una segunda posición, mejorando así los resultados obtenidos en la competición oficial, porque mandamos las predicciones un poco más tarde, así que no entramos al ranking oficial. Eh, y bueno, superando los resultados oficiales y mejorando el estado del arte así. Entonces, como conclusiones, me gustaría subrayar que en The Test Dish hemos obtenido resultados competitivos, ¿no? Para la primera tarea, nuestras mejores posiciones han sido una cuarta y segunda posición respectivamente, mientras que en la segunda tarea hemos conseguido las mejores posiciones. Asimismo, los resultados de la soft label me gustaría destacar que para la primera tarea de detección del estereotipo eh, racista, perdón, sí, racista, son mejores que con Hard Label. Y aunque esto parece que contradice un poco la literatura, es debido a que los anotadores son expertos en comparación a lo que podría ser una persona de a pie. Algo que la literatura señala que puede dar la situación de que los resultados sean mejor. Es decir, si son expertos, se puede dar esta situación. Los resultados de multitask son sorprendentes, puesto que si bien es cierto que mejoran los obtenidos por la hard label y se quedan muy cercanos de la soft label, eh, hemos podido ver que la distribución de probabilidad que se genera es desastrosa en comparación a la soft label, y esto es debido a cómo se están tratando los errores. Y por último, me gustaría señalar la dificultad de la tarea de categorización, puesto que hemos podido ver que, aunque sí que hemos obtenido los mejores resultados, no hemos tenido realmente una competición por parte de otros equipos y la participación ha sido mucho menor en comparación a la primera tarea. Respecto a Axis, me gustaría subrayar que hemos obtenido resultados competitivos, siempre estando dentro del top 5 con nuestras mejores propuestas y que en algunas situaciones hemos incluso superado el estado del arte. Asimismo, me gustaría subrayar la importancia del contexto, puesto que realizando experimentación es probablemente lo que más repercusión haya tenido en el rendimiento del sistema. Y como conclusión final, de cara al objetivo principal de este trabajo, hemos podido evaluar cómo los sistemas entrenados con el paradigma de Lewidi generalizan mejor que los entrenados con el enfoque clásico. De trabajos futuros me gustaría hacer uso de LLMs, ¿no? Para un poco jugar con el contexto en DTSDs a través de parafraseos, pero también utilizar este parafraseo para un data augmentation más efectivo que simplemente traducir de español a inglés y viceversa, ¿no? También me gustaría realizar descripciones de los memes más precisas, puesto que he visto que yo, por ejemplo, he utilizado un modelo open source que es Java, ¿no? Aunque, por ejemplo, los ganadores de la competición, es decir, el equipo que tiene las tres primeras posiciones del ranking, ha utilizado GPT-4 para realizar estas descripciones. Entonces, tengo la intuición de que al ser un modelo mucho más complejo, mucho más potente y que ha visto muchos más datos, realizará descripciones mucho más acertadas, ¿no?
Luego, me gustaría realizar un trabajo de cara a explotar más eficientemente la relación de texto e imagen que hemos visto en Exist, ¿no? Y respecto al EWIDI, me gustaría hacer el enfoque de multitarea que hemos visto anteriormente en DTEST, ¿no? Combinarlo con métodos probabilísticos por si hay algún anotador que falle algo más, ¿no? Y por último, me gustaría también emplear un enfoque de multitarea, ¿no? En el que entreno con hard labels y soft labels de forma para estudiar si el gradiente está más informado, ¿no? De qué valores tiene que alcanzar cada una de las muestras. Y bueno, con esto finalizo mi presentación y eh, espero que os haya gustado la presentación. Muchas gracias, Elías. Bien, Bueno, pues, ¿alguna pregunta, alguna cuestión? Un trabajo interesante, ¿no? Y muy currado. mm, Y aunque entiendo que aún, por lo que planteas, aún queda ahí, ¿no? Trabajo para mejorar los resultados. sí, sobre todo creo yo que de cara a los memes, porque, bueno, se ha podido ver que texto e imagen, ¿no? No mejora tanto como solo el texto y se podrían probar cosas más, un poco más, es decir, simplemente estamos empleando una concatenación, ¿no? De las features del token CLS de texto e imagen y es algo sencillo, la verdad. Y a lo mejor es tanta sencillez no es capaz de capturar aspectos tan específicos de los memes como pueden ser referencias a la cultura popular o la ironía en sí misma, ¿sabes? Entonces creo que ahí es donde más línea de investigación hay y sobre todo también con los LLMs me gustaría un poco jugar un poco más, porque creo que son herramientas muy potentes. ¿Qué te iba a decir? El tratamiento que hacéis de las imágenes, no supone que lo convertís en texto, ¿no? Digamos, ahora hay Eh, utilizando el LMS o lo que sea, que las imágenes te las convierten en una descripción textual. eh, Sí, sí. respecto, respecto a memes, no. Los memes, el corpus de datos incluye tanto texto, el texto OCR, ¿no? De los memes, así Mm. como la imagen en sí misma entera. Em, que lo normal también es que si solo te proporcionan la imagen, ¿no? Es tú mismo sacar el OCR para tener las dos modalidades de forma independiente. Entonces, eh, las descripciones estas que se generan, eh, intentamos que sean lo más precisas posibles, que representen lo mejor la imagen en base a lo que se puede ver. No sé si responde un poco tu pregunta Bueno, es que, o... nosotros hemos hecho algunos experimentos, ¿no? En el que, para ver cómo funciona y tener los datasets, pues convertimos la imagen, una descripción de la imagen en texto, que hay cosas ya hechas que funcionan muy bien, ¿vale? Y Mm, entonces las descripciones luego tratas el texto. mm. Hay, digamos, como una capa por medio que convierte la imagen ya en una descripción de la misma. Sí, o sea, bueno, yo lo que he hecho personalmente es como tengo tantas imágenes, ¿no? Y voy a emplear un modelo, o sea, empleé un modelo de 7 billones de parámetros o algo así, lo tuve que tirar y se tiró un día ejecutando, ¿no? De inferencia y todo. Entonces dije, voy a generarme las descripciones una sola vez, me las voy a guardar en los datos, ¿no? De cada imagen y ya me olvido, porque si no, si lo tengo que hacer en el tiempo de ejecución es muy exigente para la máquina. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta más? Yo quería, Elías, quería felicitarte por el pedazo de trabajo. Es un trabajo de máster, podría ser un primer capítulo de tesis también, Mm, seguro. Y nada, felicitar también a Paolo, porque en realidad él es nuestra segunda estrella encubierto, porque todos sus alumnos, o parte de sus alumnos más brillantes, están presentando en nuestros matinales. Y nada, también darle la oportunidad, si creo que estaba por ahí, si quiere comentar algo. No, Paolo. gracias. Es importante para los estudiantes tener visibilidad y tener retroalimentación, así gracias a vosotros para organizar los matinales. Y bueno, son temas diferentes, a veces no,
Hay temas que pillan a algunos de nosotros un poco lejos, ¿no? Pero aún así es siempre enriquecedor. Sí es. Sí, da gusto ver Muchas, sangre nueva y con estas ganas de seguir haciendo y ya enseñando lo que quiere hacer después, ¿no? Esa es la actitud. pues Pues nada, sí, muchas gracias, Pablo. A vosotros.